Pues si os parece, pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo en la otra sala, queréis preguntar alguna cosa, yo creo que pueden acercarse a esta sala y preguntarlo tranquilamente. Sí. Dios mío, no he dicho eso. No, en absoluto. El tema es que hasta ahora los modelos de XBRL estaban muy orientados al modelo anglosajón. ¿Por qué? Porque los anglosajones fueron los que lo han desarrollado, ¿vale? Entonces el modelo anglosajón es un modelo muy caso a caso, muy jerárquico, muy de que tú tienes que hacer lo que llaman tagging, crear tus propias cuentas, tus propias partidas. Nosotros en Europa estamos siguiendo el modelo europeo continental, que son formularios cerrados. ¿Cuál es la ventaja que tiene el formulario cerrado? Que tú puedes analizarle y a partir de ahí descomponerle en cuáles son sus esquemas. Una vez que lo has descompuesto, como el formulario cerrado es el mismo para todos, los proveedores pueden diseñar sus data warehouse que los proveedores venderán a quien se los compren. Y nosotros lo que hacemos con XBRL es permitir la transmisión de información y que sea fácil de extraer de un data warehouse o meter dentro de un data warehouse. Pero los reguladores lo único que van a entrar es que les llegue la información que se está pidiendo, que son formularios que estamos ayudando o dando las pautas o explicando cómo esos formularios podrían meterse o sacarse de data warehouse. Pero eso sí, cada proveedor de software y cada entidad es muy libre de hacer las cosas como quiera. Hasta ahí podríamos llegar. Bueno, este calendario está establecido por el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que uno se lo puede creer o no, pero viene en una directiva del Parlamento Europeo. O sea, esto es todo lo firme que una directiva del Parlamento Europeo pues pueda ser. Sospechamos que vamos a ir muy mal. Vamos a ir muy mal porque, como siempre en Europa, esto es una percepción subjetiva, pues hasta que nos ponemos de acuerdo hemos consumido el 90% del tiempo. Y en este momento estamos a la espera que nuestros colegas se pongan de acuerdo en cuáles son los nuevos formularios europeos de supervisión, que en teoría deberían haber estado hace 6 meses. Cuando nos los den, iremos con la lengua afuera para hacer las taxonomías XBRL y a la hora de implementar, el que tenga producto, pues implementará, y el que no tenga producto, pues va a llegar tarde. Por eso nosotros estamos haciendo los temas por anticipado. Y otro tema que vamos a hacer, que también es así, pues yo el inglés lo hablo mal, ¿para qué lo vamos a reconocer? Yo tendría que reencarnarme para poder hablar inglés con un mínimo de decencia. Es más, en los grupos de trabajo europeos tememos como al trueno y al granizo que haya un inglés, porque no se le entiende. ¿Eh? Les tenemos que mandar a clase de pronunciación, porque es que no se les entiende nada. ¿Cuál es el tema? Que esto que se va a hacer, claro, gran parte de la documentación que he puesto aquí, de la documentación de este tema está en inglés, para que lo entiendan los colegas. Pero imagino que Cenatic lo va a hacer en castellano. De modo y manera que vamos a trabajar nosotros en código abierto en nuestro idioma, y los productos finales, pues esos ya se pondrán en inglés o en el idioma que corresponda. Porque claro, al final, si no, los ingleses trabajan con una ventaja, que es que cuando ellos se enteran antes porque hablan en su idioma. Entonces, yo ya prefiero esta vez que nosotros hablemos en nuestro idioma, nos enteremos nosotros antes, y si otros colegas pues quieren ver lo que estamos haciendo, o que aprendan español o que contraten a un consultor español. ¿Por qué no? No, bueno, las taxonomías, el XBRL está orientado a informes financieros. ¿Qué es un informe financiero? Pues una cosa muy larga, con muchas partidas y muchas cifras. Los sistemas de pagos y todo esto son operaciones una a una, como es una transferencia de cuenta corriente. Funcionaría, pero es como matar pulgas a cañonazos. O sea, ¿para qué vas a hacer una cosa muy complicada que necesita una validación muy estricta, de un balance, algo por el estilo? Pues para decir que vas a transferir dinero de A o B. En el sistema de cuentas va a ser lo mismo. ¿Qué proyectos hay en Europa o en el mundo, básicamente? Pues está el proyecto de supervisión bancaria, que tiene la limitación en otros países, no en España, que esos informes no son públicos. En España las asociaciones bancarias publican informes en XBRL. Se usa también en supervisión de valores. Ahí todo el mundo los publica, pero en Europa el único que lo publica es España,
Los otros países europeos no lo están publicando en XBRL, con lo cual tienen problemas, porque China, Estados Unidos y todo lo demás publican en XBRL. Y otra cosa que se está trabajando mucho, que el Registro Mercantil Español y alguna empresa española especialista en información financiera son partícipes desde el principio, es Business Register, que sería, ¿cómo se dice en castellano? Lo de las cuentas anuales, depósito de cuentas anuales de empresas no financieras. Eso está trabajando en toda Europa, esa información es pública, y la idea con toda esta información es que los reguladores hemos hecho la parte de poner información a disposición del público, pero no vamos a hacer la parte de transformar esa información en valor añadido para el público, porque hay una sociedad y unos emprendedores que son los que tienen que hacer. Lo que estamos haciendo es ayudar a esos emprendedores a poner esa información, darle un valor añadido, ser infomediarios y crear negocio pues para la sociedad, claro. Tenemos una pregunta desde la otra sala. Dice, ¿se plantea la obligatoriedad de presentar el impuesto de sociedades con XBRL? Bueno, no sé si José la quieres contestar tú. En principio... José, por favor, ponte al micrófono. Bueno, repito, la respuesta de José Meléndez, Registro Mercantil, que sería el Ministerio de Economía. En principio no hay ninguna iniciativa que impulse, que sepamos, que impulse que se va a obligar al impuesto de sociedades a presentarlo con XBRL. O sea, al menos la asociación no lo sabemos y los entes que la componen pues tampoco. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí. La taxonomía de las cuentas anuales. Plan general contable. Sí, la documentación sobre la taxonomía está en el propio fichero zip. Sí, se la puedo enseñar ahora si quiero. Está en internet. Hay productos gratuitos, como por ejemplo Fujitsu X1. Usted puede descargarse y ahí puede ver de cada uno de los elementos cuál es su clave. Nosotros esa clave la ponemos en un código que se llama verbose label. ¿Ok? Entonces, cada concepto del plan general contable está relacionado con un código, como usted bien sabe. Pues en los visores XBRL, en la página web de XBRL España, tiene un montón de visores gratuitos. Tú le puedes decir, yo quiero ver la etiqueta en castellano, y te las muestra. Pero también le puedes decir, quiero ver su verbose label, y también te la muestra. Le hago con el AREL, por ejemplo, se lo explico en 3 segundos. Aquí le estoy... en AREL estamos viendo la etiqueta en castellano, normal, ¿ok? Pues si yo, por ejemplo, le digo que el rol de la etiqueta es un verbose label... Perdón, me he equivocado. Un ters label... Aquí tiene usted el código, por ejemplo, de cada uno de los elementos. Bien. En cualquier caso, todas las dudas que tengan, correo a pgc2007@xbrl.es, y por ejemplo esta duda yo se la hubiera solucionado con... la taxonomía es compleja, no nos engañemos, es compleja, pero estas etiquetas, por ejemplo, están en su link base de etiquetas correspondiente con otro rol. Es decir, si nos ponemos a bucear, lo podemos ver. Esto está también en la documentación de la taxonomía, es decir, que todos los conceptos tienen asociadas. Otra cosa, lo que nosotros no explicamos es que usted se puede descargar un visor para no favorecer ni a unos ni a otros. Pero claro, en fin, sí, si usted me dice, probablemente hay falta de productos XBRL en el mercado, yo le voy a decir que sí. Actualmente no hay una inmensa demanda, pero hay productos como por ejemplo este AREL de código libre, que no es esto especialmente complejo y que con un botoncito y rol de la etiqueta pues usted puede ver pues el nombre. Por ejemplo, lo que usted me contaba, los keys que llama usted, es esto, ¿verdad? Esto es... que es horrible, lo sé, pero es la especificación, lo siento mucho. Vamos a ver, en Europa esto ya lo hemos cambiado. O sea, esto es un invento de Charlie Hoffman y sus colegas de Estados Unidos. Se llama la FRTA, la Financial Reporting Taxonomy Architecture, que les viene muy bien en Estados Unidos porque lo que hacen es poner en inglés, aquí lo hemos puesto en castellano, pero la normativa es en inglés, la condensación de lo que es la partida. Para nosotros esto lo estamos sustituyendo por código a la casilla, que es muchísimo más rápido, porque si no esto es que no hay quien lo maneje. Lo que pasa es que hasta que nosotros somos lo suficientemente mayores para decirle, Charlie, estás equivocado, sobre todo Charlie mide 1,90
estuvo en los Marines. Yo con él no discuto, vamos. Entonces, esto necesita una curva de aprendizaje. Nosotros hemos empezado, cuando vino aquí Charlie Hoffman ayudándonos en el Banco de España a arrancar el proyecto europeo, y claro, para nosotros en aquel momento pues era una admiración sin límites. Ahora sigue siendo una admiración, ¿cómo no? Pero ya el tema no. O sea, en Europa, para los modelos de supervisión bancaria y supervisión de seguro, pues hemos dicho que este modelo ya no lo llevamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema en Europa con 27 países, más el supervisor europeo, más etcétera. Entonces estamos evolucionando. Estos son los retos tecnológicos. Y una vez que nosotros en Europa consigamos que esto funcione, pues muy probablemente esta buena práctica la haremos también en el ámbito local. Pero es que en el ámbito europeo, lo comentaba yo ayer, ¿cómo una persona que habla inglés como yo le va a decir por teléfono a otra persona que habla inglés como yo, pero en otro idioma, una cosa de estas de 200 caracteres de largo? Esto no es viable. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando en la asociación para todo este tipo de cosas, tener la energía y la capacidad y la masa crítica de decirle al ámbito internacional que esto, en Estados Unidos, que hagan lo que quieran. Pero esto no es un buen estándar que nos pueda valer al resto de los países. No, el API está disponible también en modo comando. Para aquellos que utilicéis .NET, hay 3 versiones del API. Está en servicio web, que apenas lo utiliza nadie, en Java, y está luego... A ver, nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de desarrolladores desarrolláis en .NET. Entonces se habilitó una versión para llamarlo por comandos. Entonces los desarrolladores de .NET podéis utilizarla sin ningún problema. Sí, es un conversor, no sirve como API ni nada. Es una prueba de concepto para que veáis que se puede tratar XBRL con el Visual Basic for Application sin ningún tipo de problema. Y si os sirve, al final Microsoft, como todos otros, tienen librerías XML, y con las librerías XML se trata XBRL. Es decir, no hay que hacer ningún invento nuevo. Con los XML, todas las librerías XML, cualquier lenguaje, soportan XBRL, y al final es lo que es. Como dice Ignacio, es una curva de aprendizaje que es complicada al principio. Manuel quiere... Sí, es que el tema, vamos, lo hemos visto en el ámbito internacional, que no hay una formación adecuada en XBRL. La XBRL no está en la universidad. Lo que hay en la universidad es en el ámbito académico, es en el ámbito desde el punto de vista de los economistas, de los expertos financieros, pero no desde los informáticos. En España tenemos la suerte, tenemos un libro en XBRL de que uno de los colaboradores fue Javi Mora, pero no tenemos un plan de formación adecuado, y como dice Manuel Velardo, este tema es fundamental, absolutamente fundamental, porque la barrera de entrada que yo he observado, bueno, no en España, en todos los lados, o lo que me preguntan en Latinoamérica, dice, ¿esto cómo se pone en marcha? Claro que lo que pasa, cuando estamos hablando del sector financiero, pues hay grandes compañías que tienen grandes consultores que se lo saben todo y que te facturan un dinero y ya está. Entonces, para el ámbito de supervisión financiera, pues lo tenemos solucionado, porque ahí pues hay unos presupuestos. Pero ¿cómo hacemos eso para sectores que están por debajo del radar o países que están por debajo del radar? ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo, en España, pues para municipios? El municipio pues no es un banco, son municipios, así están como están, sabemos cómo están. ¿Cómo podemos hacer para ayudarles para que los proveedores de software de municipios pues puedan hacer esto? Proveedores de software en Latinoamérica para hacer esto, proveedores de software en Europa para hacer esto. ¿Cómo podemos crear una comunidad empezando desde aquí? Porque nosotros somos los que tenemos, alguien tiene que ser el primero, nosotros. Pues ya tenemos una experiencia y ya llevamos mucho camino andado. Hacer una comunidad que podamos reducir los costes de entrada, tanto para reportar información XBRL como para consumir información XBRL, sabiendo que este no es un proyecto únicamente español. Esto tiene una proyección evidente en Latinoamérica y una proyección evidente en Europa, porque son las dos patas donde nosotros estamos trabajando ahora mismo. De hecho, en la asociación Open Filing que hemos creado, está radicada en Madrid, concretamente registrada en Madrid, pues el vicepresidente es mi buen amigo Yosaki Wada, de Japón. El secretario es Igor Sakuma, de Perú. Y no tenemos a dos personas en la junta directiva del mismo país, en la asociación de código abierto para este tema que estamos arrancando, porque es un tema que estamos viendo en todos los lados, y sobre todo para el tema de ayudar a los pequeños. Por lo grande se ayudan ellos solos. Sí, actualmente tenemos un curso online de XBRL gratuito que ofrece el Inteco, pero es un curso muy genérico. Como bien decía Manuel,
queremos hacer algo más orientado a desarrolladores, ¿no? Sobre todo para la gente que estáis trabajando con estas taxonomías del Plan General Contable, del ENLOC, etcétera, hacer algo para ayudaros a vosotros, es decir, cómo empiezo con todo esto, es decir, cómo son estos Xlink que yo en XML me los conozco, pero aquí tienen estas historias raras y tal, pues un poco es lo que queremos hacer, vaya. Pero bueno, también para cerrar un poco, el conversor este genérico, que al final los autores somos Javi Mora y yo, tiene 500 instrucciones, incluyendo líneas de comentario, o sea que es que no es ningún arco de iglesia. Si yo a mis años, después de no programar ni se sabe, he sido capaz de meterme ahí, es que eso está tirado. Es muy fácil. Lo que pasa es que las cosas son fáciles una vez que las entiendes. Si nadie te las ha explicado, pues ciencia infusa yo no tengo. Calculo que la audiencia tampoco. Y ese es el tema que en XBRL España estamos focalizando, disminuir el coste de entrada, pues explicando las cosas como van. Entonces ahí hay un código que lo pondremos ahora en la página web para el que quiera que lo fusile. Si no, una vez que se ve es bastante sencillo.